Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿no? Vamos a hablar de un tema que trata sobre las mutaciones. Señorita Suárez Noemí, ¿qué es para usted una mutación? Eran cambios. Bueno, cambio. Señorita Gómez Doménica, ¿qué es una mutación? Es una alteración que se da en un organismo. Bueno, cambio, alteración. Señora Encalada, Que cambia el sistema. bueno. Señorita Benalcázar, Algún error. bueno. Señor Rubio, No es normal y y es como que cambia las características bueno. Señor Medina, está en clases, bueno. Señor Mena, a una variación genética arraigada desde una necesidad. bueno. Básicamente, ¿no? En las mutaciones, como dijeron, la palabra básica es cambio, ¿no? De alguna de las estructuras que están formando los diferentes tipos de organismos. Como les dije alguna vez, las mutaciones pueden ser benéficas o pueden ser negativas, ¿no? En la persona en la cual se produce este tipo de alteración, ¿sí? Este tipo de alteración puede causar o puede estar dada en alguna parte de nuestro organismo, ¿no? Puede darse, puede ser de origen natural, puede ser también inducida. Cuando hablamos de mutaciones naturales, es a nivel de alguna, ¿cómo les puedo decir? Alguna etapa, ustedes saben, en la cual el cromosoma se duplica, se transcribe, se transfiere, ¿no es cierto? La información genética puede ser que ahí se produjo el cambio. Y la otra inducida puede ser en el momento que pudo estar aquí presente algún factor, sea físico, químico o biológico. ¿Sí? Entonces, en estas pueden estar producidos algún tipo de mutación. Ese tipo de mutaciones puede lesionar cualquier órgano, ¿no? Entonces, es muy importante tener muy en cuenta esto. De las alteraciones que nosotros ya vimos, ¿no? En el número, en fin, ¿sí? Vemos que pueden haber más tipos de alteraciones que se ocasionan en los seres vivos, ¿sí? No sé si les presenté a ustedes un cuadrito en el cual nos indicaba las alteraciones en los diferentes tipos de cromosomas, ¿no? Y ven, aquí tenemos uno que nosotros conocemos, que es el síndrome de Down, ¿sí? Que simplemente aparece un cromosoma más en el par 21, ¿no? Por eso se llama la trisomía del par 21. Señorita Singaña, ¿me ayuda con la lectura de la página 108, por favor? Donde dice origen de las mutaciones. Ya. Origen de las mutaciones. En las páginas 18 y 19, mientras hablábamos del proceso de duplicación del ADN, comentamos brevemente de qué se tratan las mutaciones y cómo se clasifican. Ahora conoceremos mejor este tema. Se sabe que las mutaciones se producen al azar, en una o varias células del cuerpo, a veces en los gametos, a veces en las células somáticas. También su extensión varía, pues algunas mutaciones son tan pequeñas que alteran solamente a un par de bases. Otras involucran el cambio de juegos completos de cromosomas. Algunas son letales y otras son silenciosas o latentes. Las mutaciones pueden tener dos tipos de origen. Mutaciones naturales. Son aquellas que se producen espontáneamente durante la duplicación del ADN, cuando, por ejemplo, una base es reemplazada por otra. Recordemos que la enzima ADN polimerasa, además de alargar la molécula, detecta errores y los corrige.
No obstante, algunas equivocaciones pueden pasarle por alto. También se producen mutaciones espontáneas en el momento de la separación de los cromosomas, durante la meiosis, cuando los gametos pueden resaltar con un número mayor o menor de la dotación genética normal, 23 cromosomas diferentes. B. Mutaciones inducidas. Son las que se producen por la acción de 3 agentes. En primer lugar están los físicos, como por ejemplo los rayos X, la radiación ultravioleta y el ultrasonido, en cuya presencia la molécula del ADN sufre daños que no pueden ser reparados. Luego están los agentes químicos, como por ejemplo la nicotina, el ozono y ciertas drogas que reaccionan con el ADN. ¿Sigo? No, hasta ahí nomás. Entonces, como pueden ver, ¿no es cierto? Este tipo de agentes, si hablamos de las mutaciones inducidas específicamente, ¿no? Entonces pueden darse cuenta que cualquier tipo de alteración, sea física, biológica, química, puede traer alguna alteración, sea somática o sea sexual, en los diferentes organismos, ¿sí? Cuando hablamos de, ustedes pueden ver aquí, mutación biológica. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿Qué puede causar alguna mutación? A ver. Cuando hablamos de tipo biológico, ¿qué nos puede dar este tipo de mutación? La radiación, por ejemplo. Ese sería aquí física, ¿no? Ah, Estoy hablando de mutación biológica. ¿Cuál sería? Un ejemplo. A ver. Consumo de algunas sustancias. Bueno, ¿pero qué? A ver, ¿cuál sería una mutación biológica? Una mutación biológica sería por el compartir cromosomas. No, eso ya es genética, es genómica, eso ya es natural. A ver. Nadie no tiene una idea cuál puede ser esa mutación biológica. Vean, es aquella que puede ser producida por virus o bacterias. ¿Sí? Vean, ahorita estamos pasando con esto del COVID-19. ¿Por qué creen que no se encuentra una sustancia definitiva que pueda tratar a esto? Ustedes han de haber visto, ¿no? Las diferentes variantes que tiene el virus. ¿Sí? Está mutando el virus. Ustedes han de haber oído esta palabrita, mutando. ¿Sí? Entonces, vean, los virus pueden causar también alteraciones dentro de los organismos, ¿no? Vean, hay personas que han sufrido de COVID-19 y ahorita quedaron estériles. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el virus atacó en este caso a las células sexuales, ¿no? Y me van a decir, ¿y cómo atacó a las células sexuales? A ver, ¿quién puede decir por qué una persona puede quedarse estéril? Un varón, hablando específicamente de un varón. A ver, ¿quién me puede decir? A ver. Por la radiación, así si trabajas en una planta, por No, la estamos hablando del virus del COVID-19. A ver, ¿por qué creen que les puede causar esterilidad a un varón? Este virus. Especialmente en los primeros virus que salieron, ¿no? ¿Qué característica tenía este virus? ¿Qué síntoma tenía este virus? A ver. Muchos de ustedes han pasado por el virus, según ustedes mandaron. Estoy enfermo de COVID. Deben saber la sintomatología. A ver. Y cuando vamos a algún sitio, centro comercial, ¿qué nos miden? La temperatura. La temperatura. Alguna vez yo les dije, ¿no? Que los procesos febriles
especialmente en los varones, ¿sí? Cuando son temperaturas altas, matan las células germinativas, ¿sí? Y por eso un varón puede quedar estéril. Y uno de los síntomas del COVID era la fiebre. Vean. Entonces está lesionando, ¿no es cierto? En este caso las células germinativas o como se llaman las células sexuales. Entonces vean, por eso les decía, algunos tipos de mutaciones son malas, ¿no? Para los organismos. En cambio, otro tipo de mutaciones pueden ser beneficiosas, ¿no? Vean, algunas bacterias, si hablamos de la parte biológica, se utiliza para tratar algún tipo de enfermedades, ¿no? Vean, entonces es algo beneficioso para nosotros. Bueno. Se ve. Entonces, ¿qué son las mutaciones básicamente? Son cambios al azar o provocados por agentes mutagénicos en el material genético celular no dirigidos y defectos imprevistos, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos ver o saber exactamente si una mutación puede ser positiva o una mutación puede ser negativa. Tienen probabilidad baja en organismos superiores y mayores, en los inferiores como las bacterias y los virus. La mayor parte se producen de forma espontánea, ¿sí? Como vimos cuando son de mutaciones naturales, prácticamente se produce a nivel del ADN, ¿no? En la replicación o en la etapa de meiosis. Otras, como ya vimos, pueden ser por agentes físicos, químicos y biológicos que pueden causar o ocasionar este tipo de alteraciones. Aquí tenemos un cuadrito, por favor, de los origen de las mutaciones de origen natural y de origen inducidas, ¿no? Entonces, estos son agentes mutagénicos, como les dije, son factores físicos, químicos y biológicos. ¿Dónde pueden alterar o dónde se pueden producir estas mutaciones? Se pueden dar a nivel de las células, ¿no? Como ya les dije, en las células somáticas, en las células germinales. Ustedes saben, son las células somáticas, son todas las células que forman todo nuestro organismo. En cambio, las células germinales son las células sexuales, ¿sí? Este tipo de mutación pueden ser dominantes o pueden ser recesivas. Y de acuerdo al material genético, pueden darse a nivel de los genes, a nivel de los cromosomas. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en el síndrome de Down, ¿no es cierto? Ahí aparece un cromosoma más. Pero muchas veces algunas de las mutaciones pueden originarse en una parte del cromosoma. ¿Sí? Este tipo de mutación, ustedes han de haber visto más generalizada, o mejor dicho, se puede observar más en una raza de perros, en los husky, que muchas de las veces tienen un ojo azul y el otro ojo café. No sé si han visto ustedes en la calle, hay unos perritos que tienen eso, ¿no? Vean, ese es un tipo de mutación, ¿sí? Que afectó al color de los ojos. Pero vean, esta mutación, ¿cómo les puedo decir? No es de tipo maliciosa, ¿no? Porque el perrito puede ver más. Lo que pasó que simplemente ahí se produjo una coloración de la piel. Perdón, una coloración a nivel de los ojos, ¿no? Simplemente es eso. Cuando hablamos también de agentes físicos, vean, tenemos sustancias. Por ahí habló un compañero de ustedes de alguna sustancia. Dentro de estas sustancias podemos ver el plomo, ¿sí? ¿Dónde encontramos plomo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Dónde podemos encontrar plomo? En las actividades humanas. A ver. A ver, ¿quién me puede decir dónde podemos encontrar plomos? En las actividades que desarrollan las personas. A ver, señor Villena, ¿tiene alguna idea? No. Señor Hidalgo. En algunas pinturas son hechas con plomo para que no se degraden tan rápido por el sol. Ya, muy bien, en las pinturas tenemos plomo, ¿no? ¿En otra qué otra actividad? En las balas, No.
Vean, en la gasolina. Ustedes saben que la gasolina, ¿sí? Tiene un alto contenido de plomo. ¿Sí? En las baterías de los carros. Vean, entonces este plomo, cuando no es manipulado de una manera adecuada, simplemente trae, ¿sí? Algún tipo de alteración. Vean, este tipo de alteraciones lo hemos visto aquí, en la provincia de Pujilí, en la parroquia de La Victoria. Ahí les gusta hacer, ustedes no sé si han ido por ahí, tejas y figuras de alfarería, jarrones, todo eso. En esta provincia no es que utilizan lacas, ¿sí? Sino que ahí utilizan es las placas de las baterías de plomo para dar ese brillo característico, ¿sí? Le combinan con agua y da este brillo, ¿no? Vean, esta agua se va hacia las vertientes, hacia las acequias cercanas. Muchas de las veces esa agua es consumida por personas, por animalitos, ¿no es cierto? Vean, y se ha dado en algunas ocasiones algún tipo de mutación, ¿sí? Se han generado ganado con 2 cabezas, con 5 patas. Bien. Entonces, por la contaminación, ¿no? Si hablamos de las radiaciones, ¿sí? Una radiación, ustedes han de haber visto las copiadoras, ¿no? Las copiadoras grandes. Emite una radiación. Eso también puede ocasionar en una mujer o la persona que está manipulando puede originar esterilidad, ¿sí? Porque ataca básicamente, en este caso, a las células, como les decía, a las células sexuales, ¿no? Bueno, señor Hidalgo, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Tipos de mutaciones por su origen. Espontáneas. Las menos numerosas se producen por un error en la duplicación del ADN o DNA, del DNA, o por errores en el movimiento y comportamiento de los cromosomas durante la división celular. 2. Inducidas. La mayoría provocadas por agentes mutagénicos, principalmente radiaciones de alta energía como los rayos catódicos, X, alfa, beta, gamma, cósmicos, etc. Efectos ionizantes produciendo el cambio de una base por otra en el DNA. Las de muy alta energía llegan a romper moléculas de DNA o cromosomas completos. Agentes químicos. Ácido nitroso, peróxido de hidrógeno, metil-etano, sulfonato, gas mostaza, concentraciones altas de dióxido de carbono, acridinas, bases análogas al DNA, 5-bromo, uracilo, 2-aminopurina, la mayoría provocando emparejamientos erróneos con otras bases durante la duplicación del DNA, ácido nitroso, hidroxilamina. Las acridinas actúan intercambiándose entre dos bases y produciendo la adición de una nueva base con el consiguiente corrimiento en el sistema de lectura de bases. Ya muy amable. DNA es ADN, ¿no? Pero aquí DNA se escribe con las siglas en inglés, por si acaso. Ven, aquí tenemos algunos tipos de mutaciones, ¿no? Como les decía, tenemos trisomía 13, el síndrome de Patau, ¿sí? Como ustedes pueden ver, este síndrome, sí, causa lecciones cardíacas, labio leporino y retraso mental. La trisomía en el par 18, síndrome de Edwards, deficiencia mental profunda. Y aquí podemos ver de 1 en 4.500, ¿no? Este síndrome de Edwards en 1 en 7.000. La trisomía del par 21, que es el síndrome de Down, vean, de 1 en 700 nacidos, ¿no? Puede ocasionar lesiones cardíacas, retraso mental, rasgos mongoloides. La trisomía triple X, ¿sí? De 1 en 1.000, rasgos infantiles, esterilidad, retraso mental. La trisomía doble XY, que es el síndrome de Klinefelter, de 1 en 700. Son personas estériles, desarrollo mamario, físico algo afeminizado y poca inteligencia. Tenemos la otra trisomía XY, de 1 en 2000, retraso mental leve, estatura elevada y agresividad. La monosomía, ¿sí? Que es el síndrome de Turner. Tenemos en 1 de 3.500.
coloca personas estériles, genitales infantiles, baja estatura, cierto aspecto masculino. La delección del cromosoma 5, ¿sí? El Crudichat, de 1 en 50.000, retraso psicomotor, cráneo pequeño, llanto peliculiar, delección cromosomía 18, baja, retraso mental, deformaciones. Y así podemos mencionar algunos tipos de mutaciones que se presentan en los diferentes, vean, que pueden ser originadas por, ¿cómo les puedo decir? Por diferentes agentes patógenos, ¿no? Pero además de este tipo de mutaciones, no solamente tenemos las espontáneas, ¿no? O las naturales o las inducidas. Por repito, tenemos las que provocan a los gametos, a las células, ¿no es cierto? Estas pueden ser dominantes, pueden ser recesivas por su efecto, neutras, patológicas, beneficiosas, teratológicas, letales, ¿sí? Y otras que provocan diferentes tipos de enfermedades, ¿sí? Por eso ustedes pueden ver que hay diferentes, ¿no? Muchas causas que pueden originar algunos tipos de mutaciones. Vean, podemos hablar también causas como el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, ¿sí? Pueden originar prácticamente algún tipo de mutación, ¿sí? Entonces hay que tomar muy en cuenta estas situaciones. Ustedes pudieron ver también ahí lo que decía altos consumos de anhídrido carbónico o dióxido de carbono, ¿no? En la lectura. Vean, nosotros en el planeta, ¿no es cierto? Especialmente en las grandes ciudades, tenemos estas concentraciones de dióxido de carbono que son emanadas no solamente por las fábricas, sino también por los vehículos. Vean, ¿sí? Entonces, también pueden producir alteraciones. ¿Sí? Sigamos con la lectura, señor Hidalgo, por favor, de la página 109, donde dice efectos de las transposones en las mutaciones. Ya. Efecto de los transposones en las mutaciones. Estudios hechos por la científica Bárbara McClintock con la herencia del maíz sudamericano en la década de los 50 del siglo pasado demostraron la existencia de los llamados genes saltarines o transposones. Estos consisten en secuencias de ADN que no se expresan en proteínas, pero que tienen la capacidad de saltar de un locus a otro o de un cromosoma a otro de una misma célula, arrastrando consigo genes o interponiéndose en medio de algún gen. Nuestro genoma contiene cerca de un 30% de estos transposones, los cuales saltan excepcionalmente durante la formación de los gametos o en las primeras etapas del desarrollo embrionario. La mayoría de veces, esos saltos los colocan en posiciones donde no hay consecuencias, pero a veces pueden causar mutaciones que producen ciertos tipos de hemofilia, leucemia y otros cánceres. ¿Sigo con lo de Bueno, abajo? no está ahí nomás. Entonces, como pueden ver, ¿no es cierto? Cuando hay este tipo de alteraciones, pueden darse algún tipo de patología, ¿sí? Estas patologías, como es la hemofilia, la leucemia, ¿sí? Y otros cánceres. Ustedes saben que la hemofilia es la falta de coagulación a nivel del sistema sanguíneo, ¿no? Y la leucemia es un tipo de sangre que afecta directamente a la sangre, ¿sí? También a los factores de coagulación. Por eso, como les decía en el otro curso, en otros países, una pareja antes de casarse, si le hacen una prueba prematrimonial, ¿no? Prenupcial que se llama. ¿Para qué? Para evitar este tipo de alteraciones. ¿Por qué? Porque en los otros países los gobiernos sí les mantienen, ¿no? Les dan una ayuda. Por eso, ellos, ¿qué prefieren? Que haya menos tipos de alteraciones, ¿no? Para no prestar esta ayuda, ¿sí? En cambio, en países en vías de desarrollo, como nos llaman a nosotros, simplemente no se da esto, ¿no? Y hay un alto índice de algunas patologías, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ustedes que están jóvenes aún y todavía tienen una vida por delante, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta de esto, por favor. ¿No?